comenzamos la grabación. Ahí puse grabar a pedido del público. Entonces va a quedar esta grabación. Un alcance acá. Dice clase 5, pero ¿por qué dice clase 5? Acá teníamos clase especial de ejercitación, pero mencionaron que tenían una debilidad en el tema de espejos y lentes. Así que vamos a hacer un repaso express, ya revisando todas las dudas que tengan de este tema de espejos y lentes. ¿Ya? Así que vamos a comenzar haciendo este pequeño repaso. Y súper, acá me preguntan si podemos repasar dinámica después. Sí, sí podemos ver como lo que tienen que saber sí o sí en dinámica. Podríamos usar esta clase de repaso para resolver todas las dudas y la próxima semana comenzamos la ejercitación y así están todos preparados. Podemos hacer votación también. Sí, ya. Entonces, próxima clase tienen que estudiar para que tengan todas las respuestas correctas. No, aprovechen de equivocarse acá en el preu, así que asistan y ahí vamos a hacer votaciones para que se midan. Sí. Ay, Mary, modelo PAES, yo perdí mi esperanza. Yo tenía la esperanza de que DEM republicara los modelos PAES, pero aún no. Y yo pienso que no los va a publicar. Pero lo que sí hay en la página de DEMRE son los modelos de la PBT de invierno. Entonces de ahí vamos a seleccionar las preguntas que entran en la PAES, ya de acuerdo al temario publicado por DEMRE. Así que Mary, yo lo siento, he estado esperando también este modelo PAES, pero yo ya perdí la esperanza. Sí, sí, yo perdí la esperanza, no sé si lo publiquen a estas alturas. Pero tenemos plan B, as bajo la manga, y tenemos los modelos de la PDT de invierno, y de ahí vamos a sacar ejercicios de los que sí entran en la PAES, ¿ya? Y acá, Julie me dice que quiere repasar las tres. Ay, era un mensaje directo. Yo lo estoy publicando, no puede ser. Ya, ahí estaré más atenta. Vamos a repasar dinámica. Y nos dicen que las tres leyes de Newton lo estudia, pero cuesta. Sí, sí, también un mini repaso de fuerza, ¿ya? Entonces anotemos espejos y lentes, fuerzas, leyes de Newton. Y claro, Julie dice que dicen que no habrá solo las preguntas del modelo PDT que están marcadas como PAES. Sí, sí, ya perdimos la esperanza. Yo de verdad que estaba esperando estas preguntas, los modelos de Emre, ya. Bueno, aquí comencemos con viendo lo que tienen que saber. Tienen que manejar el comportamiento de la luz en espejos y lentes y también varios artefactos que usan espejos y lentes, focos, lentes para enfermedades que afectan la visión y muchos más. En el temario hay muchos artefactos, telescopios, el sonar también tienen que manejar cómo funciona, etcétera. ¿Ya? Mary dice, mini repaso de todo. Ya, ahí me van diciendo que hay que repasar y que no. ¿Sí? Bueno, acá, ¿qué es lo más preciso o importante? Bueno, primero destacar que los espejos funcionan gracias a la reflexión, independiente del tipo de espejo, plano, convexo, cóncavo, sea cual sea la forma, funciona gracias a la reflexión, al fenómeno ondulatorio de la reflexión. En cambio, las lentes funcionan gracias al fenómeno de la refracción. Así que, si están tomando apuntes, anótenlo. Los lentes funcionan gracias al fenómeno de la reflexión
Y las lentes, gracias al fenómeno de la refracción. Ya, así que anotado ahí en los apuntes, tiene que distinguir qué fenómeno está involucrado. Ya, en los espejos la refracción, ay, reflexión, me estoy trabando, en los espejos la reflexión, porque la luz como que rebota en ellos, y gracias a ese rebote nosotros vemos la imagen, vemos como en el caso de un espejo plano, vemos que la imagen viene de atrás del espejo, ¿sí? En cambio, las lentes, nosotros necesitamos que la luz atraviese estas lentes. Entonces, tiene que pasar para el otro lado, por lo tanto, el fenómeno involucrado es el fenómeno de la refracción, ¿sí? Eso es lo primero. Y bueno, la imagen formada en un espejo plano, el espejo plano es el más fome de todos. Siempre la imagen es derecha, virtual y de igual tamaño que el objeto. ¿Ya? Esas cositas de clasificar la imagen que se forma, la tienen que manejar, ¿sí? Y la clasificación es real o virtual, derecha o invertida, y de mayor, menor o de igual tamaño. Esas son las 3 clasificaciones que tiene que manejar. Ahora, en cuanto a espejos esféricos, hay una duda en el chat antes de esto. Dice, profe, si es virtual, siempre derecha, ¿cierto? Acá, no siempre. Esto es en los espejos planos. En los espejos planos, la imagen siempre es virtual y siempre es derecha. Y siempre es de igual tamaño que el objeto, ¿ya? Eso es en los espejos planos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Y qué más? Bueno, sigamos con los espejos esféricos. Primero tienen que distinguir si es cóncavo o convexo. Cóncavo de concavidad, ¿sí? O sea, la concavidad apunta al objeto, ¿sí? Está en el mismo lado que el objeto. Y si está así, esta forma es convexo. Un elemento que tiene los dos tipos de espejo es la cuchara. Tiene la parte cóncava y la parte convexa. Aquí está mejor en las imágenes. Aquí está la parte cóncava de la cuchara con la que se toma la sopa. Y aquí está la parte convexa de la cuchara. Entonces, los espejos esféricos son superficies lisas y brillantes, con la diferencia de que tienen una curvatura. Y acá podemos distinguir elementos importantes como el foco o el centro del espejo esférico. El centro es como el centro geométrico, es el centro de la esfera que formaría este espejo, ¿sí? Imaginariamente, ¿sí? Hipotéticamente. Entonces, tienen que manejar el centro, el foco, y yo diría que esos son los puntos más importantes que tienen que manejar en un espejo. Pasemos a los rayos notables. Hay unas tablitas donde me dicen cómo es el tipo de imagen que se forma en cada uno de los espejos, pero yo les recomiendo aprenderse rayos notables. Y hay 4 rayos notables. Yo les recomiendo aprenderse 2 y tener uno guardadito ahí bajo la manga en caso de que se compliquen o quieran simplemente comprobar. ¿Sí? Entonces, mi recomendación, aprenderse 2 y tener uno ahí bajo la manga en caso de querer comprobar. Primer rayo notable, el rayo que pasa por el foco se desvía paralelo al eje óptico, ¿sí? Entonces apréndase, el rayo que pasa por el foco o se dirige a él, en el caso del espejo convexo, se refleja paralelo. Entonces ya tiene un rayo notable. Foco, paralelo. Ya. Y si se aprendió ese,
se aprendió este también, tiene ya listo un segundo, porque el que va paralelo se desvía pasando por el foco o como si viniera de él. Entonces ya tiene dos rayos notables. Paralelo, foco, foco, paralelo. Listo. Perfecto. Y el tercer rayo notable que se va a aprender es el que pasa por el centro, no se desvía. ¿Sí? O sea, pasa por el centro y se devuelve por donde vino, no se desvía. Y el cuarto rayo notable, el que pasa por el vértice, se refleja siguiendo la ley de reflexión. O sea, mantiene el ángulo con el que llega. Esos serían los 4 rayos notables. Consejo, apréndase 2 y deje uno guardadito. Mis favoritos son paralelo, foco, foco, paralelo. ¿Sí? Porque si me aprendo uno, ya me aprendí el otro. Foco, paralelo, paralelo, foco. Y mi as bajo la manga es el rayo que pasa por el centro, porque no se desvía. Así que esos son mis consejos y ahora veamos con esto cómo son las imágenes que se forman en los espejos. Aquí, primero que todo, en el espejo convexo, acuérdese, el espejo de la farmacia, ahí, que uno se ve chiquitito. Sí, uno se ve más chiquitito en el espejo de la farmacia. O otro ejemplo, el espejo retrovisor. En el espejo retrovisor, las cosas se ven más chiquititas y se ven derechas, porque se imaginan en el espejo retrovisor, se viera todo al revés, ahí sería un caos manejar, o sea, sería muy complicado. Entonces acá, espejo convexo, recuerde, el espejo de la farmacia, el espejo retrovisor. Y ahí uno se ve chiquitito, se ve derecho y la imagen que se forma es virtual, porque uno ve como si la imagen estuviese detrás del espejo, pero detrás del espejo no hay luz, no hay rayos intersectándose. Entonces por eso decimos que la imagen que se forma en los espejos convexos es virtual y siempre es igual, siempre virtual, virtual, menor tamaño, derecha. En los espejos convexos no es así. Depende de dónde se ubica el objeto. ¿Sí? Entonces, si lo ubico muy lejos, yo lo que voy a ver va a ser aquí, aquí está. Si lo ubico muy lejos, lo que se va a formar va a ser una imagen, fíjense que es más chiquitita, derecha o invertida. Invertida, muy bien. ¿Real o virtual? Real, perfecto. Entonces, la imagen que se forma cuando el objeto está muy lejos, más allá del centro de curvatura, es menor tamaño, real e invertida. Súper. Ahora, si acercamos un poquito el objeto y lo dejamos en el centro, lo que vamos a ver va a ser una imagen de igual tamaño. Va a seguir invertida y va a seguir siendo real. Entonces, fíjense que como que va creciendo la imagen. Ahí le vamos a poner play. Como que va creciendo la imagen. Ahora es del mismo tamaño. Si lo acerco un poquito más, ¿qué creen que va a pasar? Si era chiquitita, ahora es de igual tamaño. Si acerco un poquito más, mayor, perfecto. Entonces, si acercamos más grande, súper, súper bien, Julie y Claudia, perfecto. Entonces, si acercamos un poquito más y dejamos el objeto entre el centro y el foco, vamos a obtener una imagen de mayor tamaño, que va a seguir siendo invertida y real. Perfecto. Ahora, si ubicamos el objeto en el foco, pasa algo interesante porque no se forma imagen. Fíjense que estos rayos no se intersectan. Y cuando no se intersectan los rayos, nosotros decimos, ah, pero quizá si los extendemos, las extensiones que hagamos se van a intersectar y la imagen va a ser virtual. Pero tampoco se intersectan. Las rectas quedan paralelas. Y si usted comprueba con cualquier rayo notable, va a notar que
no se intersectan. Entonces, en este caso, cuando el objeto se ubica justo en el foco, no se forma imagen. No hay imagen. Ahora, si lo acercamos un poquitito más, sí se obtiene una imagen que va a ser virtual. Aquí voy a cambiar. Aquí tenemos que si el objeto está cerquita del espejo, se obtiene una imagen virtual más grande y derecha. ¿Sí? Entonces, la conjetura que había hecho Julie de que si es virtual siempre va a ser derecha, al menos en los espejos que entran en la PAES, sí. Ya, así que súper bien, Julie, por esta hipótesis. Súper. Perfecto. Seguimos. Ahora pasemos a las lentes. Pero, bueno, acá voy a decir una cosa y después les voy a decir que está todo listo. Antes quiero saber si hay alguna duda con espejos. ¿Ninguna? Ya. Entonces, en cuanto a las lentes, recordar que el fenómeno involucrado es la refracción. Julie dice, clarito como el agua. Perfecto. Entonces, seguimos. Clarito como las lentes, que son transparentes para la luz. Bueno, transparentes en la clasificación de los materiales en verdad, ¿sí? Acá hay dos tipos de lentes. Están las lentes convergentes y las lentes divergentes. Como su nombre lo dice, en las lentes convergentes, estas lentes hacen converger los rayos en un punto llamado foco. Entonces, fíjense acá, viene la luz y concentra todos los rayos de luz en un punto que le llamamos foco. Aplicaciones de estos, de esto. Bueno, cuando chicos, no sé si quemaban hormigas o para hacerlo más suave, para suavizarlo un poco, quemar hojitas, no sé, quemar cosas con la luz del sol y una lupa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si quiero quemar algo, no sé, una hojita, con la luz del sol y una lupa, tengo que ubicar la hojita justo en un punto específico, a una distancia específica de la lupa. ¿Cuál tiene que ser ese punto en específico para poder quemar las hojitas? ¿Los leo en el chat? ¿Dónde tengo que ubicar las hojitas? ¿O siempre se van a quemar? Sea cual sea, como yo los ubique. El foco. Muy bien. Acá el foco es el punto donde todos los rayos convergen. Entonces, si quiero quemar algo, tengo que ponerlo justo en el foco de la lente convergente. Súper. Entonces, lente convergente concentra todos los rayos en un puntito llamado foco. Un ejemplo, las lupas. Y las lentes divergentes hacen lo contrario. Vienen los rayos acá, ¿y qué pasa? Se separan. Entonces hace diverger, o sea, separa los rayos. Aplicaciones de estos, los lentes de la gente que tiene miopía. Ese es un ejemplo de lente divergente. Bueno, estos son los tipos de lente. Acá me preguntan, ¿cómo es eso de bicóncavo y biconvexo? Siempre confundo los conceptos cuando preguntan por esos nombres. Aquí sería así. Fíjese que esto tiene dos concavidades. Sí, entonces sería bicóncavo y sería una lente divergente. Ahora, puede que no sea bicóncava y aún así sea una lente divergente. Por ejemplo, si tengo una lente así,
que es plana en un lado, pero en el otro lado no es plana, o sea, tiene curvatura, ¿qué obtengo? Una lente divergente, ¿ya? No es necesario que sea bicóncava para que sea una lente convergente. Si tengo así una curvatura en un solo lado, esta lente también es divergente, o sea, también separa los rayos de luz. Ahora, lo mismo pasa con las lentes que son convergentes. No es necesario que sea biconvexa. Puede ser que una lente, lo mismo que en el caso anterior, tenga esta forma, plana por un lado y convexa por el otro. ¿Y cuál va a ser el resultado? Bueno, esta lente también va a hacer converger los rayos en un punto llamado foco. O sea, también va a ser una lente convergente. Y, aunque no lo crean, una pregunta parecida entró en la PDT del año pasado. Aparecían varias lentes súper raras. Una así, otra así, y me preguntaban cuál era convergente o cuál hacía converger los rayos, una cosa así. Entonces, piensen que las lentes pueden ser de muchas formas, pero usted tiene que fijarse dónde, o sea, en el centro es más flaquito o más gordito. Si en el centro es más delgada la lente, va a ser convergente. Si en el centro es más ancha la lente, va a ser convergente. ¿Sí? No estoy segura de si lo dije bien o cambié, así que lo repito. Si la lente es más delgadita en el centro, va a ser divergente. Y si es más ancha en el centro, va a ser convergente. Véalo así. Entonces, si aparecen formas raras, no se va a confundir, ¿sí? Porque puede que aparezca, no sé, una lente así. Y usted va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, y en vez de colapsar, piense, pero es más gordita acá. Entonces, como es más gordita, más ancha en el centro, sería convergente, ¿ya? Así que use ese truquito para aprenderse si al final el resultado va a ser convergente o divergente, ¿sí? Porque hay muchos tipos de lentes. Ahora, usted sabe espejos, experto en espejos, entonces vamos a resumirlo así nomás. Vamos a decir, la lente convergente siempre va a tener o va a resultar la misma imagen que en un espejo convexo. Aquí lo estoy escribiendo a mano alzada. En la lente divergente, siempre la imagen va a ser igualita a un espejo convexo. Y en el caso de la lente convergente, siempre la imagen va a ser igualita a un espejo cóncavo. Entonces, es lo mismo, no se complique, apréndase uno y el otro ya hace la asociación. Por ejemplo, lente divergente es igual al espejo convexo. Por lo tanto, la imagen que se forma en una lente divergente siempre va a ser de menor tamaño, derecha y virtual. Entonces, listo. Y en el espejo cóncavo ya sabemos si el objeto está cerquita del espejo, se forma una imagen más grande, virtual, derecha. Entonces ya sabe que si el objeto se ubica cerca de la lente, la imagen va a ser más grande, virtual y derecha. Entonces, listo. Si sabe espejos,
ya sabe lentes. Así que ese sería el resumen. Ya están expertos en espejos y lentes. Ya aquí están los casos, ¿sí? Y si se dan cuenta, las imágenes son análogas, ¿sí? Seguimos. Aquí hay algo importante que entra en la PAES también, que es respecto del ojo humano y cómo funciona el ojo humano. En nuestro ojo tenemos una lupa, o sea, tenemos una lente convergente que se llama cristalino, que literal es una lupa que tenemos, pero es un músculo, tiene la capacidad de contraerse y de dilatarse. Y así nosotros podemos enfocar, podemos ver de cerca y vemos lo que está lejos, borroso. O puedo ver de lejos, ahora estoy mirando el ojo que aparece ahí en la lámina y veo esta botella borrosa. O sea, no podría leer lo que dice la botella, solo veo la forma de la botella. Entonces, a eso se le llama enfocar. ¿Y cómo enfocamos? Este cristalino se contrae, se dilata. ¿Sí? Y bueno, a veces tenemos problemas de que el cristalino no se dilata lo suficiente y ahí aparecen las enfermedades asociadas a la visión, como la miopía y la hipermetropía. Entonces, una persona puede ser miope, puede ser hipermetrope o puede ser sana. Una persona que ve bien, ¿por qué ve bien? Porque la luz llega, pasa por el cristalino, que es una lente convergente, y la luz converge en un punto llamado foco, que justo ahí está la retina. Entonces todo funciona maravillosamente bien para que la imagen se forme en la retina. Pero, cuando una persona tiene miopía, no se forma en la retina, se forma antes, como acá. Fíjense que viene la luz, pasa por esta lente convergente llamada cristalino y se forma antes. Entonces, ¿cuál es el resultado? Uno ve borroso, no puede enfocar bien las cosas que están lejanas. Entonces, hay una persona con miopía necesita una lente divergente. ¿Por qué divergente? Porque los rayos se juntan antes. La luz, o la imagen, mejor dicho, se forma antes de la retina. Yo quiero que se forme después. Entonces, ¿qué hago? Separo un poquito los rayos antes de que pasen por el cristalino. ¿Cómo los separo? Con una lente divergente. Entonces acá vienen los rayos, los separo un poquitito antes de que lleguen al cristalino. Entonces, como mi cristalino va a juntar todos los rayos en un punto llamado foco, llegaron alejados. Entonces, al juntarse, se van a juntar justo en la retina. Entonces, la imagen se va a formar en la retina. Entonces, con los lentes, una persona miope ve súper bien. Aquí, Julie pregunta, ¿estas son enfermedades de base o pueden desarrollarse en el tiempo? Pueden desarrollarse con el tiempo. Sí, o sea, si una persona nace viendo súper bien, puede con el tiempo que desarrolle una miopía o puede que desarrolle una hipermetropía. O también está la enfermedad llamada presbicia, que eso sí aparece con el desgaste del cristalino en las personas mayores. ¿Sí? La presbicia, ¿qué pasa con la presbicia? Las personas pierden la capacidad de enfocar cosas que están cerca. ¿Sí? Entonces, ver de cerca ya ven todo borroso.
porque el cristalino pierde esa capacidad de enfocar las cosas que están cerca. Entonces, por eso la gente mayor aleja cada vez más para poder leer. ¿Sí? Esa es la presbicia y aparece con el tiempo. Y bueno, con el tiempo también puede aparecer la miopía o la hipermetropía. La hipermetropía no es tan común. Es más común la miopía. Y bueno, el astigmatismo también está común. Aquí revisemos las otras, los otros defectos de la visión. Una persona hipermetrópe no puede enfocar bien de cerca. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Qué pasa que no puede enfocar bien de cerca? Bueno, viene la luz y pasa por el cristalino y la imagen se forma más allá de la retina. Entonces, por eso ven borroso. ¿Y cómo corregimos ese defecto? Con una lente convergente, porque yo quiero que los rayos se junten antes. Entonces, como quiero que se junten antes, uso una lente convergente y así viene la luz, aquí se juntan un poquito y pasando por el cristalino se juntan llegando a formar la imagen justo en la retina. Y así podemos ver bien. Aquí, bueno, eso sería la miopía y la hipermetropía. Hay otro defecto en la visión que se llama astigmatismo, que aquí la curvatura de la córnea es irregular. Entonces ahí no hay caso. La persona va a ver borroso de lejos y de cerca. No hay caso ahí. Bueno, se puede corregir con una lente llamada cilíndrica. ¿Ya? Entonces hay formas de corregir el astigmatismo. Así que tranquilidad. Aquí hay otros defectos. Hablemos un poquito de ellos. Uy, dejé de compartir. Ya, aquí está. Hablemos de estos defectos en la visión. Primero el daltonismo, que hoy dio una noticia tragicómica de, bueno, yo estoy en Santiago y en la línea 5 aparecen las estaciones de metro con colores y aparece color rojo acá y color verde en el otro lado. ¿Sí? Entonces aparecen estas cositas pintadas para indicar qué trenes se detienen en cada estación, porque hay algunas estaciones donde solo se detienen los de color rojo y en otras estaciones son los de color verde, ¿sí? Para que vaya más rápido. Y aparecía la foto de cómo ve un daltónico y el daltónico ve esto gris, o sea, todo gris. Entonces ve una cosa, imaginemos que este es gris, ve un círculo gris. Y un círculo gris. Entonces no ve nada. Entonces confunden el rojo y el verde. ¿Sí? Lo ven igual, no lo pueden distinguir. A esa enfermedad le llamamos daltonismo. ¿Sí? Aquí, ¿por qué pasa esto? Nosotros vemos los colores porque en nuestro ojo tenemos 3 conitos que absorben las distintas frecuencias. Uno el rojo, otro el verde, otro el amarillo. ¿Sí? Entonces, uno de esos conitos nos falla. O sea, perdón, no funciona. Entonces falla y los daltónicos tienen esta dificultad de confundir colores, los ven igual, etc. Si ustedes pueden ver este 57, no son daltónicos. Si no lo ven, son daltónicos. ¿Sí? Así que van a tener problemas en la línea 5 del metro. Hablemos de las cataratas. Aquí, ¿qué pasa con las cataratas?
Nuestro cristalino es una lente y como tal deja pasar la luz. Pero con las cataratas, este cristalino va perdiendo su transparencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se va volviendo opaco. O sea, no deja pasar la luz. Digamos que la refleja más que la deja pasar. Entonces, cuando pasa eso, se empieza a perder visión. Y esto se puede corregir con cirugía, porque si sigue avanzando, puede llegar a la ceguera. Se empieza a ver borroso, cada vez más borroso, hasta que se pierde la visión. Entonces, es importante intervenir con cirugía acá. Y el glaucoma es una enfermedad que tiene que ver con la presión ocular. Y aquí, atención, dato para la vida, si tiene algún familiar con glaucoma, esto es heredable, entonces tiene que controlar su presión ocular, ¿ya? Para que no pase a mayores. Entonces, si tiene un familiar con glaucoma, como se dice en buen chileno, hágase ver. No, tiene que ir al médico a controlar la presión ocular, ya eh, para que no pase a mayores. Así que ojo si tienen familiares con glaucoma. Y bueno, eso sería la clase de espejos y lentes. Les dejo una preguntita acá que entró en un proceso de admisión. Léanla y me dicen cuál es la correcta. Les voy a dar una pista. Piense en ejemplos de la vida cotidiana. En este caso, una lupita. ¿Sí? Fíjense que dice una lente con sus focos F y un objeto. Y la lente es convergente. Entonces, piense que esa lente es una lupa, una lupita. Así que vean y me cuentan cuál hubiesen marcado si hubiesen estado en este proceso de admisión. Aquí recuerden la pista de la lupita. ¿Cómo es la imagen que se forma cuando uno ve un objeto de cerca en la lupa? O la otra opción es usar los rayos notables. ¿Sí? Analicemos. Primero que todo, ¿la imagen es de mayor tamaño, igual tamaño o menor tamaño que el objeto? Mayor. Muy bien. Entonces, tiene que ser mayor, claro, porque estoy usando una lupa, quiero agrandar el objeto, ¿cierto? Lo quiero ver más grande. Entonces, aquí mayor tamaño puede ser mismo tamaño, la descartamos, ¿cierto? Sigamos revisando. Cuando yo veo con una lupa, la imagen que se forma es derecha, o sea, no se invierte. Revisemos.
Virtual e invertida, no. Real y de mayor tamaño, bueno, ahí no habla de derecha o invertida. Y aquí usamos la conjetura de Julie. Cuando una imagen es derecha, es virtual, ¿sí? O sea, no siempre, pero si la imagen que se forma es virtual, va a ser derecha, ¿sí? Ahí sería siempre, ¿cierto? Siempre que es virtual, la imagen formada va a ser derecha. Entonces, real y de mayor tamaño, no, es virtual. Formada en el foco del lado del observador, o sea, acá, no, ¿cierto? En ese caso sería real. Entonces acá, virtual y de mayor tamaño que el objeto, sí, esa sería. Entonces, súper bien. La opción correcta en este caso sería la A, virtual y de mayor tamaño. Y casi, solo faltó si es virtual o real. Sí, solo en eso fallamos. Los rayos notables, hagámoslos. Aquí, bueno, ay, dibujemos los rayos notables. Primero, bueno, el que va paralelo se desvía hacia el foco, ¿cierto? Ojo que es una lente, o sea, deja pasar la luz. Entonces, el que va paralelo se desvía hacia el foco. Recuerden que esta imagen o esta lente es convergente, entonces tiene sentido, ¿cierto? Paralelo, foco. Y bueno, también pueden usar el que viene del foco, se desvía paralelo, o más fácil en las lentes, si quieren usar rayos notables, aquí hacer el rayo que pasa por el centro. ¿Sí? El que pasa por el centro no se desvía. Ahí, ¿ya? Entonces, el que pasa por el centro no se desvía. Entonces, ahí tenemos los dos rayos. Este me quedó un poco hacia arriba, lo voy a dibujar. No me quedó tan paralelo. Ahora lo voy a hacer más paralelo. Ya. El que va paralelo se desvía hacia el foco. Ya, ahí me quedó un poco más paralelo. Ya. Pregunta, ¿estos rayos notables se intersectan acá? La luz viaja para acá, por acá. ¿Se intersectan acá, en este lado? No, no se intersectan. Cuando pasa eso, lo que hacemos es dibujar las extensiones de estos rayos notables para ver si estas extensiones se intersectan. Entonces, uy, qué mal. Aquí veamos. Va la recta ahí, extendimos este rayo y ahora extendamos el rayo notable que pasa por el foco. Entonces ahí lo extendí y sí, ahí sí se intersectan. Entonces fíjense que los rayos reales de luz no se intersectan, por lo tanto la imagen que se forma no es real. Pero si extendemos los rayos, estos sí se intersectan. Por lo tanto, la imagen se forma ahí y como tuvimos que extender estos rayos, es una imagen virtual. Porque si uno lo piensa, en ese punto no se están intersectando los rayos reales de luz, pero es como una ilusión óptica, como que uno ve que la luz proviene de ahí, ¿sí? Entonces, esta imagen es virtual. Esos serían los rayos notables. Y no sé si tienen alguna duda, alguna otra duda de lentes, de espejos y lentes. Aquí aproveche de preguntar. Ah, y les pregunto, son las 10. ¿Dejamos fuerza para la clase que viene? ¿Para la próxima semana?
o seguimos? ¿Sí? Aquí, ay, perdí el chat, lo cerré. Sí, ya. Entonces, con más calma, lo vemos la clase que viene. Sí, igual son las 9. Sí, ya son las 9. Entonces, seguimos la semana que viene con fuerzas, ¿ya? Y eso, recuerden que empezó la operación matemática. Así que gracias por asistir, chiquillas. Y bueno, acá nos vemos el próximo miércoles. Próximo miércoles con operación matemática y próximo jueves con Preucres, ¿ya? Así que nos vemos, que estén súper. Chao, cuídense. Bye.